Hola, ¿qué tal? Los saluda su servidor y amigo Andrés de Anda, psicólogo, dándole la más cordial de las bienvenidas. Este es su espacio de reflexión comunitaria, creciendo juntos. En este, en este día los saludo con la tristeza, con la pena, con el luto que nos embarga por los eventos trágicos ocurridos en nuestra vecina ciudad del Paso, Texas, donde un joven de escasos 21 años recién cumplidos decide abatir a balazos de manera cruel, despiadada, a gente inocente que se encontraba en un centro comercial, en un local comercial, en Walmart, en El Paso, Texas, eh, disparando indiscriminadamente, logrando asesinar, hasta donde yo tengo entendido, todavía 20 personas y eh, hiriendo alrededor de 24 personas. Es muy, muy lamentable lo ocurrido, es un verdadero drama. Estas cosas las ve uno así como que lejos, como que eso le pasa solo a otra gente. Cuando lo sentimos tan cerca nos simbra. Hace unos días estuve yo en esa tienda con mi esposa haciendo algunas las compras algo demandado, como me ha tocado hacerlo a lo largo de los años muchísimas veces, y saber que ahí ocurrió esto. El día de ayer, todavía hasta alrededor de mediodía, eh, los padres, unos amigos de un sobrino mío, estaban muy preocupados, tratando de localizar a sus padres, a su padre y a su madre, que son de aquí de Ciudad Juárez, pero fueron al Paso de compras y después de la balacera no supieron más de ellos, no pudieron comunicarse con ellos, no estaban en la escuela donde estuvieron reuniendo a las personas que evacuaron, no estaban en los hospitales con las personas heridas, hasta, esa fue toda la tortura de todo el sábado y hasta el día de ayer, alrededor de las 2 de la tarde, por ahí más o menos, les informan que están entre las personas que fallecieron. Muy lamentable, muy doloroso. Y me parece que es importante que en este momento estemos orando y apoyando moralmente y en todo lo que se requiera a, a los deudos, a las personas, a los familiares de las personas que están heridas, a las personas que perdieron a un ser querido. Oremos porque poco a poco Dios les dé la paz, la tranquilidad que perdieron por, por este fallecimiento dramático, por esta situación tan dura por la que están atravesando. Creo que es importante que también estemos y oremos por las personas lesionadas, por las personas heridas que todavía están recibiendo atención médica, que oremos de manera muy especial por las personas que fallecieron, que perdieron la vida en manos de este joven lleno de odio, de un odio absurdo, un odio por el color de la piel, por el país de origen, para que descansen en paz. Pero creo que también es un momento para que estemos con los unos con los otros, acompañándonos, recordándonos que somos mucho más que eso, que esa violencia no refleja lo que somos, que la gente de la frontera, la gente de Ciudad Juárez y del Paso, deseamos y queremos paz. El Paso, Texas, ha sido una de las ciudades más pacíficas de Estados Unidos a lo largo de muchos años. Siempre ha estado entre las ciudades más pacíficas, arriba de creo de medio millón de habitantes hacia arriba, en ese ranking, en esa clasificación. Y esto simbra, esto duele. Pero eso no quita que la gente del Paso, Texas siga siendo una gente solidaria, tolerante, flexible,
amorosa. Inclusive este joven no es del Paso, vino de la zona conurbada de la ciudad de Dallas, Texas, y vino a esta ciudad a realizar este terrible crimen. Pero también esto nos lleva a hacernos casi inevitablemente dos preguntas importantes. ¿Por qué? ¿Por qué ocurrió esto? ¿Y qué podemos hacer ante esto? ¿Cómo podemos disminuir las probabilidades de que vuelva a ocurrir algo tan lamentable? El por qué me parece a mí que es importante solo en la medida en que nos puede ayudar a evitar que esto vuelva a suceder, a prevenirlo. No eh, caigamos en teorías demasiado sofisticadas que no nos lleven a tomar práctica preventiva, a hacer algo al respecto. Sin embargo, por otra parte, y un poquito pareciera en sentido contrario, pero me parece que es complementario, es entender que no es nada fácil, que este es un problema sumamente complejo, es multifactorial, la violencia no la genera un solo factor. ¿Por qué sucedió esto? No hay una sola razón. Son muchos los factores que confluyen. Los problemas son siempre más complejos de lo que nosotros desearíamos, más complicados de resolver de lo que nos gustaría. Nuestra mente tiende a irse por la tentadora idea de buscar soluciones simples, fáciles y rápidas. También hay una tentación fuerte de enfocarse en buscar culpables, castigarlos y quedarse en paz. Es mucho más complicado que esto. Son muchos los factores que entran en juego. Podemos hablar de la pérdida de valores. eh, pero ¿por qué? ¿Por qué se están perdiendo? ¿Por qué un joven de esa edad puede desear hacer tanto daño? ¿Hasta qué punto esto tiene que ver con el entorno familiar? ¿Qué podemos hacer para que en nuestras familias se defienda, se promueva, se fomente mucho más la tolerancia, el amor, la armonía, aceptar y respetar al diferente? Eso es algo muy importante. Pero ¿hasta qué punto esto tiene que ver también tal vez con el entorno educativo? ¿Qué podemos hacer para que en nuestras escuelas, a donde van nuestros hijos, también se fomente con mayor eficiencia como un valor importante la concordia, la convivencia civilizada, y no esta lucha de poder absurdo, esta lucha de exclusión, de menosprecio? ¿Hasta qué punto esto tiene que ver con un entorno social donde el dinero pasa a ser el Dios, donde mm, están tomando cada vez más fuerza, no solamente en Estados Unidos, sino en muchos lugares en el mundo, las ideas que creíamos habíamos dejado atrás, las ideas de una etapa aparentemente superada, rupestre, más bárbara del ser humano, donde la gente vale por su color de piel, por su país de origen, nada más absurdo. ¿Qué hacer con quienes están promoviendo? ¿Hasta qué punto tiene que ver con el entorno político de quienes promueven el odio, el encono, quienes satanizan al extranjero, quienes culpan de todos los males a una persona que está buscando simplemente una mejor vida? ¿Cómo aplicar leyes que pongan orden a la migración? Están ejerciendo el derecho de cada país, que cada país tiene a regular la entrada de gente a su territorio, pero sin caer en actitudes de xenofobia, en actitudes racistas.
en general la violencia, cuando esta violencia se genera desde la cabeza del país, desde los más grandes niveles de liderazgo, desde un presidente, eso tiene un gran poder de influenciar. Pero ¿hasta qué punto tiene que ver también con la enorme facilidad que se tiene en los Estados Unidos para acceder a armas de tanto poder destructivo? Escuchaba yo la entrevista de un poco de válgame, del reporte que estaban dando las policías, rueda de prensa, y una persona del FBI le preguntaban por qué creía que había logrado asesinar a tanta gente, por qué tanto poder letal. Y él respondió, pues por el poder letal del arma que traía. ¿Por qué un jovencito puede tener acceso a un arma de ese tipo? ¿Realmente tiene sentido pensar que se necesita un arma así para defender el hogar o la familia ante una posible agresión de un asaltante? ¿Realmente tiene sentido que se requiere de un arma así para la genuina defensa? ¿O en realidad se están defendiendo intereses económicos tan fuertes, tan grandes como lo es la industria de la fabricación y el comercio de las armas? ¿Hasta qué punto esto tiene que ver con que nosotros, las personas creyentes, no estamos haciendo lo suficiente para fomentar eh, una visión amorosa de la religión, una visión amorosa de Dios, y no solamente los católicos, nuestros hermanos de las diferentes religiones? ¿Cuántas personas han ejercido violencia así tan irracional en nombre de Dios? La presencia en sus mentes de una visión de Dios que premia al que asesina. Fíjense nada más qué enorme distorsión. Pero también la ausencia de la conexión y la vinculación espiritual amorosa con un creador que es amor. Tenemos grandes retos por delante. Esto no es fácil, no es algo sencillo. Repito, son muchos los factores que entran en juego. ¿Hasta qué punto la personalidad? ¿Qué tanto hacer para ayudar a desarrollar personalidades más saludables, más amorosas? ¿Qué puede hacer el Estado para detectar las personas que tienen algún trastorno psicológico que los convierta en un riesgo potencial, sin ver a las personas que padecen un trastorno como malos y que ahora haya que juzgarlos a ellos, excluirlos, maltratarlos? Lo que creo es que se han desatendido muchísimo. Me parece que se ha dejado de hacer muchas cosas importantes por quienes tienen problemas de tipo psicológico, sobre todo ya a nivel de trastorno. Pero hay personas que no están trastornadas propiamente dicho, pero sí tienen una personalidad muy propensa a la violencia. ¿Qué se puede hacer al respecto? Hace algunos años, ya bastantitos, hará como 10 años más o menos, eh, el gobierno de un estado de aquí de nuestro país, de México, me pidieron que formara parte de un grupo que estaba tratando de establecer planes, programas preventivos contra la violencia. Yo no soy experto en esto, pero por alguna razón alguien me recomendó con ellos y me llaman y me piden mi participación. Yo les expongo lo que en aquel entonces yo pude ver como algunos de los estudios y algunas de las teorías y las unas investigaciones más serias en el sentido, desde la perspectiva psicológica, para prevenir la violencia.
y es muy complejo y son muchas cosas que hay que tomar en cuenta. Pero había, por ejemplo, hay una situación como, por ejemplo, eh, las personas con trastorno con déficit de atención y con hiperactividad, por supuesto que no son malas, no son un peligro, pero si a eso, si a una persona así se le agrega que crezca en un entorno de violencia intrafamiliar, trastorno de déficit de atención con hiperactividad, más violencia intrafamiliar, más pobreza, se vuelve un factor, se vuelve de altísimo riesgo, o sea, hay muchísimas probabilidades de que ese niño se va a convertir en un joven delincuente, reincidente. Y entonces yo les planteaba, pues, y así, este es un ejemplo de algunas otras cosas que había que contemplar y la respuesta fue, no, 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 no. Nosotros lo que queremos es algo rápido, más sencillo, pero muy eficiente. O sea, magia, eso no existe. Ese es el problema de muchos de nuestros gobernantes, muchos de nuestros funcionarios, que no se detienen a pensar en la importancia de ir generando programas de largo alcance. Este es un proceso largo y muy complicado. Repito, es multifactorial. Hay que sumar, hay que sumar cosas. Pero pues es importante que nosotros como católicos pues seamos la punta en este sentido, lideremos la defensa y la promoción de la convivencia en armonía, de la convivencia amorosa, de la tolerancia, de promover una visión y una perspectiva de un Dios de amor, de un Dios que perdona, de un Dios que nos dice que si queremos ser felices, tenemos que hacerlo a través de vivir amorosa y armoniosamente. ¿Qué podemos hacer para que nuestras familias, porque es el lugar donde más podemos, donde tenemos mayor responsabilidad y también más capacidad de influir, que no haya violencia en nuestros hogares, que no haya violencia hacia nuestros hijos, que no haya violencia entre nosotros como pareja, aprender a dirimir nuestras diferencias negociando, escuchándonos? Se requiere, por supuesto, por ejemplo, con los hijos, también ponerle límites firmes. Si no, digo, a veces si lo requieren, hay hijos que sí lo requieren, pero que esa firmeza no sea agresiva. Tengamos cuidado en que en nuestros hogares quede claro que las drogas, el alcohol en exceso, eh, lastima la capacidad de ser conscientes y de convivir más en armonía. Es importante que esa actitud nuestra pacificadora y pacifista se vaya también a nuestras pequeñas comunidades, a todos los grupos en los que podamos estar participando, en nuestras iglesias, que sea algo importante, algún distintivo nuestro, el buscar que todo se resuelva desde el diálogo y tal vez desde medidas, repito, a veces firmes, pero nunca agresivas, no a la violencia y sobre todo presentar un frente respetuoso pero firme ante todo aquel que pretenda convencernos de que la gente se puede clasificar en su valía por el color de su piel, por el país de origen o por su nivel socioeconómico. Está tomando mucho poder en el mundo, no nada más en Estados Unidos, esa clase de corrientes de pensamiento que excluyen, que menosprecian. Fíjese nada más qué menosprecio tan enorme puede tener un joven, una persona, sobre otro ser humano para que crea que no solamente es su derecho, sino casi casi su obligación eliminarlo. O sea, verlo como algo despreciable, como una amenaza, como algo que hay que erradicar. Millones de seres humanos en el mundo han perdido la vida
por pensamientos de este tipo a lo largo del tiempo. Creíamos que lo habíamos dejado atrás, pero el monstruo sigue vivo. Así que hay que, de manera amorosa, pero repito, firme, solidaria, unidos, no permitamos que esta clase de corrientes de pensamiento sigan tomando fuerza, porque es volver a la barbarie, es volver a esas etapas más oscuras de nuestra historia. Oremos, oremos y pidámosle muchísimo a Dios para que nos permita tener la fortaleza y la sabiduría para enfrentar estos tiempos turbulentos. Llegamos así al final de este su espacio Creciendo Juntos. Se despide su servidor y amigo Andrés de Anda, deseándoles que tengan un buen inicio de semana, que Dios los bendiga a ustedes y sus familias, y si Dios nos lo permite y usted así lo desea, nos escuchamos el día de mañana. Hasta entonces.